Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy voy a exponer el informe de gestión del fondo al que asesoro, el Global Dynamic Allocation, para el mes de julio de 2025. Empezaremos con un análisis del contexto macroeconómico, que es lo que ha estado pasando con los tipos de interés, el crecimiento económico, las guerras, ¿no? La incertidumbre económica que hay hoy en día y su impacto en el fondo, ¿no? Luego pasaremos a analizar el rendimiento del universo de inversión en el que invierte el fondo, qué posiciones han subido más, cuáles han subido menos y por qué. Y finalmente pasaremos a analizar el rendimiento del fondo este último mes y lo que lleva desde su último rebalanceo, que fue en el mes de mayo. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con un resumen de la situación macroeconómica en Estados Unidos. Aquí a la derecha podéis ver un indicador que he creado para cuantificar el punto del ciclo económico en el que se encuentra Estados Unidos, ¿no? Al final, este indicador pues, se compone de crecimiento económico, precios, el estado de ánimo del consumidor, expectativas de mercado, tipos de interés, mercado de crédito, etcétera, ¿no? Y todo esto en uno nos da una visión panorámica del ciclo económico. Podemos ver que este indicador hizo pico más o menos en el año 2022 y desde ese entonces ha estado bajando, reflejando pues una desaceleración económica generalizada, ¿no? Ya hemos visto que la inflación subyacente en Estados Unidos sigue por encima del 2%, pero ha ido bajando consecutivamente, ¿no? Desde el pico este del 2022. Ya sabemos que cuanto más arriba en el ciclo económico, ¿no? Mayor es la inflación, mayor es el crecimiento económico. Y a medida que estas economías desaceleran, pues tienden a reducir su inflación y crecimiento. Podemos ver que en este último mes el crecimiento económico real de Estados Unidos sigue muy fuerte, en torno al 2%, como podemos ver aquí. Este crecimiento es fuerte, pero está desacelerando. Como podemos ver, ha bajado un 0,7, un 0,54 y un menos 0,91, ¿vale? Desde hace un año, desde hace 3 meses y desde hace un mes que lo han revisado a la baja. En cuanto al desempleo en Estados Unidos, se mantiene en 4,2, el cual un 4,2 de desempleo es casi pleno empleo, ¿vale? Es una tasa muy baja de desempleo y, bueno, está en tendencia alcista, como podemos ver aquí, ¿no? Se ha mantenido plano este último mes, se ha quedado igual, 4,20, pero en los últimos 3 meses ha subido un 0,10 y en el último año ha subido un 0,20, ¿vale? Tampoco es nada preocupante, pero si la tendencia sigue al alza, pues ya empezaría a serlo, ¿no? Porque cuando la tasa de desempleo sube, empezamos a ver problemas en el mercado de crédito, ¿no? Los bancos empiezan a recibir más impagos porque la gente no cobra, y por lo tanto tienden a dejar menos dinero, a crear menos crédito y por lo tanto desacelerar la economía, ¿no? Y en cuanto a los tipos de interés, que son muy importantes, podemos ver que a largo plazo se han mantenido en torno al 4,38%, ¿vale? Que es una ligera bajada desde hace un mes, ¿vale? De 4 puntos básicos, que refleja, pues eso, al final los tipos de intereses, la expectativa que tiene el mercado de dónde va a estar la tasa del tipo de interés de la Reserva Federal, ¿no? En este caso, a largo plazo es a 10 años y a corto plazo es la de 2 años, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha bajado este último mes? Pues suele bajar las tasas a largo plazo suelen bajar cuando el crecimiento económico es menor al esperado o la inflación es menor a la esperada, ¿no? En este caso no es por inflación, la inflación sigue por encima del 2, pero sí que es verdad que, bueno, el tipo real, ¿no? Si vemos que la inflación está en un 2,7 y la tasa libre de riesgo a 10 años está al 4,38, pues bueno, hay más o menos un margen del 2%, lo cual
un tipo real del 2% es bastante alto si miramos los últimos 10-15 años, ¿vale? Pero de todas maneras es difícil que bajen los tipos de interés ahora mismo, ¿no? Por el contexto macro en el que estamos viviendo, ¿no? De alta incertidumbre. Como podemos ver, los tipos de interés a largo plazo han subido 10 puntos básicos los últimos 3 meses y 8 puntos básicos los últimos 12 meses, ¿no? También un poco por esa incertidumbre de Trump, que afecta realmente a los tipos de interés a corto plazo. Podemos ver que estos también han bajado ligeramente 3 puntos básicos, reflejando pues igual una Fed un poco más dovish, ¿no? Más o sea, ya hemos visto que Trump ha estado tuiteando que quiere que la Reserva Federal baje los tipos de interés, ha estado presionando mucho a Jerome Powell, el presidente. Pero bueno, el mercado pues sigue teniendo más o menos, predice que en 2 años la media del tipo de interés se va a mantener en torno al 3,9% en Estados Unidos. Si nos fijamos, los tipos de interés, ya no hablo a futuro, ¿no? Que son estos, sino la tasa actual. Este mes pues en Europa ha sido reducida en 25 puntos básicos al 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Banco Central Europeo recorta, los fondos monetarios pagan menos. La renta fija gubernamental a corto plazo paga menos, ¿no? Y en cuanto a la Fed, pues la Fed se ha mantenido estable, ¿vale? Ha mantenido los tipos entre un 4,25 y un 4,50 y la tasa efectiva es de un 4,33%. Ya a simple vista podemos ver que en Estados Unidos los tipos de interés son mucho más altos que en Europa, ¿no? O sea, 233 puntos básicos, a un 2,33% superior. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué el ECB ha recortado tipos y la Fed ha mantenido los tipos sin cambio? El ECB ha recortado tipos porque los aranceles que ha puesto Trump son deflacionarios, ¿vale? ¿Por qué son deflacionarios? Porque Europa exporta a Estados Unidos, ¿vale? Y si estas exportaciones se ven afectadas porque ya no compensa económicamente, significa que hay más oferta dentro de la eurozona de productos, ¿no? Y esto es deflacionario. A mayor oferta, misma demanda. Bueno, también ha bajado la demanda, ¿no? Extranjera. Entonces, ahí podemos ver unas bajadas de precios, lo cual son negativas para el crecimiento en la Unión Europea. Entonces, ¿qué hace el Banco Central Europeo? Estimular el consumo bajando tipos de interés y señalizando pues futuras bajadas de tipos de interés en su caso, ¿no? Si de verdad fuéramos a un régimen deflacionario en Europa. En cuanto a la Reserva Federal, dada la incertidumbre inflacionaria con Trump, ¿no? Aquí es lo contrario, como ahora importan menos, hay menos oferta de productos y servicios y por lo tanto los precios suben, ¿no? Y al final la Reserva Federal lo que no quiere es que la inflación suba, porque si la inflación sube, se ven obligados a subir los tipos de interés, cosa que no quieren, ya que esto tendría graves consecuencias en la economía, ¿no? Al final, cuanto más suban los tipos de interés, más se ralentiza la creación de crédito y más se ralentiza la economía de Estados Unidos. Aquí podemos ver el gráfico del euro-dólar, ¿no? Que bueno, a los inversores europeos, como ya sabéis, nos ha estado dando problemas bastante graves en las carteras, ¿no? Ya que esta apreciación tan bestia que ha tenido en tan poco tiempo, pues ha hecho que nuestras inversiones en dólares en Estados Unidos se deprecien mucho, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto, no? Principalmente esta apreciación ha pasado, bueno, desde principios de año que cotizaba a 1,02 a cotizar a 1,18 ahora mismo, ¿vale? Es una revalorización de casi un 17%. ¿A qué se debe esto? Se debe a la inestabilidad política que ha causado Trump en Estados Unidos, ¿no? Los inversores extranjeros están incluso cuestionando la ley, ¿no? De Estados Unidos, si Trump puede hacer lo que le dé la gana, puede imponer aranceles, hacer lo que quiera. Claramente esto es negativo para el dólar. ¿Por qué? Porque al final el valor de una divisa es oferta y demanda, ¿no? Y existe la demanda y oferta financiera y la demanda y oferta comercial, ¿no? De importación-exportación. Pero la financiera, digamos que es el 90-95% de lo que mueve el mercado del eurodólar, ¿no?
Entonces, si los inversores extranjeros invierten menos en Estados Unidos porque hay inestabilidad política, no se sabe si Trump va a poner aranceles, si va a cortar ahora mismo, vamos, o sea, digamos que este panorama no ayuda a los inversores extranjeros e incluso a los inversores nacionales, ¿no? Porque no saben cómo va a afectar esto a sus negocios. La incertidumbre es muy negativa para el dólar en este caso, ¿no? Porque hay menos demanda financiera, se compran menos dólares para invertir en Estados Unidos. Y luego otro factor muy importante es el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y la eurozona, ¿no? Como hemos visto aquí, el diferencial es enorme, ¿no? Y también esto se ve reflejado en los tipos de interés a largo plazo y corto plazo de ambas regiones, ¿no? En este caso, este factor es positivo para el dólar. ¿Por qué? Porque si un bono o una renta fija te ofrece más rendimiento que otro, se supone que va a haber más demanda financiera por esa renta fija, ¿no? Entonces hay que vender euros y comprar dólares para poder comprar ese bono con un cupón más alto. De todas maneras, aunque sea esto positivo para el dólar, la inestabilidad política en Estados Unidos, ese pánico vendedor de dólares, está teniendo un efecto muy superior, ¿no? al diferencial de tipos. Y también el impacto real de los aranceles, ¿no? Que al final los aranceles de Trump, ¿qué impacto tienen? Pues tienen un impacto inflacionario. Cuando hay inflación, como hemos hablado antes, suben las expectativas de tipos de interés, lo cual es, en teoría y en la práctica normalmente, positivo para el dólar, por el tema que mencionábamos antes, ¿no? Suben los tipos de interés, hace más atractivo la renta fija estadounidense frente a la europea y por lo tanto se venden más euros y se compran más dólares para acceder a esta renta fija, ¿no? Que al final es lo que acaba moviendo el mercado. Y aparte, por la oferta comercial, ¿no? Al final, si Estados Unidos importa menos, vende menos dólares para comprar euros y por lo tanto hay menos oferta de dólares en circulación, ¿no? Digamos, en intercambio del euro-dólar. Por lo tanto, en teoría, al haber menos oferta y mantener la misma demanda, debería bajar el euro-dólar, ¿no? Y encima a esto se le suma que el impacto que tiene en la eurozona los aranceles son deflacionarios, ¿no? Porque ahora tienen, como exportan menos, hay mayor oferta local, por lo tanto, asumiendo la misma demanda, bajan precios. Esto lleva a un menor crecimiento económico, que son menores tipos de interés, y al bajar los tipos de interés es normal que la gente pues vaya a buscar productos con mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, en teoría debería bajar la demanda por el euro, ¿vale? Estos factores son los que suelen determinar normalmente si va a subir o bajar el dólar, ¿no? Al final son los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que, como he explicado antes, esta inestabilidad política está arrasando ahora mismo con todo. Ya los inversores solo miran, bueno, es el pánico de este vendedor por el tema de Trump, ¿no? Que yo creo que es bastante cortoplacista y podríamos ver una corrección otra vez, por ejemplo, a la media móvil de 200 días, ¿no? Que está alrededor de 1.09. En el fondo nos estamos protegiendo, sobre todo en la parte de renta fija, ¿no? Que el fondo pues tiene cubierta el 60% del riesgo divisa en renta fija y esto es 3 veces más que nuestro índice de referencia en renta fija, que es el Bloomberg Global Aggregate. Y aparte en la renta variable y no tenemos la divisa cubierta porque creo que puede haber una posible revalorización del dólar frente al euro desde estos niveles tan extremos, ¿no? Es una subida muy, muy rápida, ¿no? Es probable que haya una corrección a lo que decía 1.09 o así, y nos beneficiaría. Ahora pasamos a analizar pues también el impacto que han tenido las guerras, ¿no? Esos conflictos geopolíticos que están habiendo ahora en el mundo, desgraciadamente, la guerra con Irán, entre Israel e Irán, Israel-Palestina y Rusia y Ucrania. ¿Qué impactos, qué eventos tienen un impacto económico? Pues básicamente tenemos que mirar el nivel de alerta terrorista, ¿no? Porque precisamente con Irán y Palestina, digamos que estos países pues tienen células terroristas, ¿no? Implantadas en Estados Unidos y Europa y podrían tener un impacto negativo en el crecimiento económico global, especialmente si aumenta la incertidumbre y se empiezan a ver ataques terroristas, ¿no? Como pasó en el año 2001 con las Torres Gemelas y todo eso, pues eso crea mucho miedo
y desacelera gravemente la economía, ¿vale? En un entorno donde se desacelera la economía así, es un impacto de demanda, activos como el oro y la renta fija gubernamental a largo plazo o bonos de calidad, pues suben en precio, ¿no? Y luego también tenemos el riesgo del aumento del precio del petróleo, que es otra vez negativo para el crecimiento económico y aumenta el riesgo de recesión, estanflación, ¿vale? ¿Cómo nos estamos protegiendo de estos riesgos? Pues básicamente tenemos una posición del 10% en oro que amortigua posibles aumentos de volatilidad, ya sea porque Irán lanza un misil a Israel y de repente sube el petróleo. Lo normal es que suba el oro también, ya descontando pues una probabilidad significativamente superior de una recesión. Y eso, etcétera, ¿no? Al final lo que se trata es de reducir también la volatilidad de la cartera, ¿no? Y con esta posición, pues creo que conseguimos eso. Y aparte tenemos una posición en bonos americanos de largo plazo que tiene una alta sensibilidad a cambios de tipos de interés. ¿Qué pasa? Que si hay una recesión económica, porque hay un atentado terrorista, pasa cualquier cosa que cause inestabilidad global, pues los tipos de interés a largo plazo irían a la baja muy rápido y nos beneficiaríamos, bueno, cubriríamos un poco esas caídas que tendríamos en renta variable, ¿no? Porque como hemos mencionado, estos escenarios son muy positivos para el oro, la renta fija de calidad, pero son muy negativos para la renta fija de alto rendimiento, de baja calidad y para la renta variable, ¿vale? Y ahora ya pasamos a analizar el rendimiento del universo de inversión. En este caso tenemos la renta fija, que este último mes la renta fija que más ha revalorizado es la corporativa europea. Sube con fuerza bastante, bueno, relativa a la de Estados Unidos, que hemos visto que todas han bajado, ¿no? En términos de euros este último mes y desde el último rebalanceo de la cartera en el fondo. ¿Por qué? Precisamente porque el eurodólar se ha apreciado una barbaridad, ¿no? Y aunque los tipos de interés hemos visto que han ajustado a la baja, que en teoría esto es bueno para las posiciones en renta fija, el riesgo divisa ha tumbado por completo el rendimiento de la renta fija estadounidense en términos de euros, ¿vale? De todas maneras, como nosotros teníamos el 60% del riesgo divisa en renta fija cubierto, lo hemos hecho bastante mejor que nuestro índice de referencia en cuanto a renta fija este último mes y desde el último rebalanceo el 5 de mayo. En cuanto al rendimiento sectorial de la renta variable, podemos ver que el sector tecnológico ha experimentado la mayor subida este mes y acumula un 13% de plusvalía desde el último rebalanceo. Justo este sector lo tenemos sobreponderado en el fondo, por lo que nos hemos beneficiado bastante. Hemos generado bastante alfa con esta posición. Sin embargo, el consumo defensivo es el que más cae, ¿vale? Con una caída acumulada este mes ha caído un menos 5,5 y acumula un menos 4,37 desde el último rebalanceo. Y por suerte o no, no tenemos exposición directa a este sector, ¿vale? No lo teníamos sobreponderado, es más, lo teníamos infraponderado. En cuanto al rendimiento de renta variable regional, esto ya es por países, ¿no? Donde infraponderamos, sobreponderamos ciertas regiones. Brasil es la región que más sube este mes. ¿Por qué? Principalmente por la subida de precios en el petróleo y otras materias primas, dado el conflicto, la inestabilidad geopolítica, etcétera, ¿no? Que al final acaba beneficiando a este tipo de activos. Y segundo, Japón es la que más cae debido a la fuerza del euro contra el yen. Justamente este último rebalanceo no tenemos ninguna exposición, no hemos sobreponderado, infraponderado ninguna región directamente, por lo tanto esto no tiene un impacto directo en el fondo. En cuanto al rendimiento de la renta variable por factores, ¿vale? Aquí tenemos equal weight, dividendo, mínimo volatilidad, momentum, quality, small cap, value, etc.
El factor minimum volatility es el que más cae este mes, acumulando una caída del menos 3,46. El minimum volatility, para que os hagáis una idea, es el factor donde se acumulan pues, las empresas que menos volatilidad tienen normalmente, ¿no? O sea, un sector mucho más defensivo. Aquí puedes encontrar compañías, por ejemplo, del sector sanitario o consumo defensivo, etcétera, ¿no? Y curiosamente, bueno, en el fondo sí que lo teníamos sobreponderado, este factor. Y curiosamente, lo mismo que ha pasado con el oro y ha pasado con el dólar, ¿no? Pues que hemos sufrido inestabilidad política y a pesar de ello, este sector en teoría tendría que hacerlo bien, ¿no? Cuando hay inestabilidad y hay incertidumbre, porque es defensivo. Pues en este caso ha hecho lo contrario, ¿no? Ha caído un menos 3,46. También es verdad que se han solucionado bastantes problemas, ¿no? Como el conflicto que tenía Estados Unidos y China con los aranceles. Trump ha llegado a un pacto, luego la Unión Europea está negociando con Estados Unidos, Canadá, etcétera, que bueno, también han contribuido bastante a mejorar ese sentimiento de mercado, ¿no? Que se llama, y ha contribuido negativamente pues, al fondo en esta posición. Y luego tenemos Small Cap, que ha sido el factor que mejor lo ha hecho este mes, acumulando una subida de casi el 5%, pero, bueno, no, perdona, eso es desde el último rebalanceo, y este último mes ha acumulado una subida del 1%, ¿no? Un 0,96%. En cuanto a divisas, podemos ver que a pesar de la guerra y la incertidumbre, ¿no? lo que mencionaba antes, el oro ha caído un menos 3%, contribuyendo negativamente al rendimiento del fondo. Pero ha contribuido positivamente a la diversificación, ¿no? Porque a pesar de estas caídas, cuando ha habido momentos de incertidumbre y tal, el fondo se ha mantenido muy estable, ¿no? Esa volatilidad ha sido reducida, ¿no? Y podemos ver en este gráfico que en cuanto a divisas del universo de inversión, todas han caído frente al euro este mes. El euro ha subido una barbaridad, ¿no? En mi opinión, no está realmente justificado, pero bueno, al final es la tendencia del mercado ahora mismo y es lo que parece que prevalece, ¿no? De todas maneras, yo espero una corrección en el euro a futuro, por los factores que he mencionado antes. Ahora pasamos a analizar el rendimiento del fondo. Podemos ver que este último mes el fondo ha generado un 0,03 de plusvalía, básicamente se ha quedado plano, pero acumula una ganancia de un 1,47% estos últimos 2 meses, que si lo anualizamos estaríamos hablando de un 9,2%. O sea, si mantenemos esta tasa de más 1,47% cada 2 meses, llegaríamos a tener este retorno al plazo de un año, ¿no? Si nos fijamos, como ya expliqué en la presentación del fondo, el objetivo de este fondo es conseguir un retorno del 5% real, ¿vale? ¿Esto qué es? Neto de inflación subyacente en Europa y comisiones. Entonces, la inflación subyacente ahora en Europa es de un 2,7, ¿vale? Entonces, si sumamos estas dos, nos quedaría un objetivo de retorno del 7,7%, lo cual ese 9,2 que estamos anualizando sería superior y por lo tanto estamos cumpliendo el objetivo. Y también muy importante tener en cuenta que la preservación del capital es nuestra prioridad. Por lo tanto, aunque hayamos tenido posiciones que no son tan rentables este mes como es el oro y el dólar, ¿no? Sabemos que estos activos tienden a apreciarse en momentos difíciles. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que amortiguan la volatilidad mucho mejor, ¿no? Y luego también posiciones más rentables como hemos tenido pues, el sector tecnológico y la renta fija europea. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que os haya resuelto las dudas que tengáis. Si tenéis cualquier otra duda la podéis comentar aquí abajo en los comentarios, sugerencias también. Y si no, podéis organizar una reunión conmigo completamente gratuita a través del código QR y os la resuelvo en persona. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.